Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Propuestas para mejorar la situación de migrantes y refugiados venezolanos durante la crisis del COVID-19. Sin la violencia contra las mujeres frente a las medidas para mitigar el COVID-19. MAP OEA gestionó ayudas para familias desplazadas por el conflicto armado en Colombia. Comenzó la 5ª edición del Cyber Security Summer Bootcamp. El trabajo de la OEA y sus Estados miembros en el marco de la REMHA. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil venezolana establecidas en las Américas y el Caribe, publicó un documento de propuestas para mejorar la situación de los migrantes y refugiados venezolanos en el marco del COVID-19. El documento es producto de 13 reuniones sostenidas entre la Oficina de la Secretaría General para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos y la Coalición por Venezuela, conformada por 63 organizaciones de la sociedad civil que brindan asistencia a venezolanos en 23 países de la región. La situación de migrantes y refugiados venezolanos representa uno de los más grandes desafíos durante la pandemia post-COVID-19, toda vez que ha supuesto el incremento de la dificultad para ejercicio pleno de derechos, tales como acceso a la salud, a la educación, el derecho a la vida, a la vivienda, la alimentación, al trabajo y la salvaguarda de los medios de vida, señala el documento en la introducción. El documento reconoce el esfuerzo realizado por los Estados miembros de la organización, al igual que el desempeño de la sociedad civil organizada, al considerar que los recursos asignados por la comunidad internacional han sido insuficientes para superar las dificultades e implementar políticas de atención idóneas que permitan a la población migrante venezolana integrarse de manera estable y segura a la dinámica social y económica de los países de acogida. En este sentido, el documento se publica con el ánimo de ayudar a los Estados miembros a alcanzar soluciones comunes y pertinentes que mejoren las condiciones de los venezolanos en sus respectivos países de acogida a través de la colaboración necesaria con los diferentes sectores de la sociedad. En línea con ese propósito se indican recomendaciones y propuestas en los siguientes ámbitos: salud, educación, medios de vida, protección, seguridad alimentaria y vivienda. El documento emite 9 recomendaciones en el área de la salud, 5 relacionadas con educación, 9 con empleo u otros medios de vida, 6 con relación a la seguridad alimentaria, otras 6 relativas a la necesidad de protección y 4 en el área de vivienda, todas enfocadas en mejorar la situación de los migrantes y refugiados venezolanos. Por otra parte, el documento señala los múltiples beneficios de la implementación de las propuestas para los países receptores, tales como un mejor desarrollo económico, la disminución de la violencia y el fortalecimiento del sistema sanitario para atender la emergencia de la pandemia. La Oficina de la Secretaría General de la OEA para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, coordinada por David Smolansky, tiene como misión trabajar con los países miembros de la OEA a fin de atender la situación de más de 5.2 millones de venezolanos que han sido desterrados. Desde la publicación de su informe regional de junio de 2019, la oficina ha expresado la necesidad de crear las bases para un consenso regional que otorgue a los venezolanos la condición de refugiados y se les garantice protección permanente. Coalición por Venezuela es la unión de organizaciones de la sociedad civil venezolana que propende por el bienestar de todos los venezolanos y de los pueblos que los reciben como migrantes o refugiados sin distingo alguno. Es una iniciativa independiente conformada actualmente por 63 organizaciones presentes en 23 países de la región que trabajan en la defensa y la promoción de los derechos humanos, las libertades y los valores democráticos. La Comisión Interamericana de Mujeres realizó un webinar en donde analizó los nuevos patrones de violencia contra las mujeres como efecto de la crisis sanitaria en el marco de la más reciente publicación de la CIM-OEA, el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, la violencia contra las mujeres frente a las medidas dirigidas a disminuir el contagio del COVID-19. Quiero empezar señalando que cuando el informe lo iniciamos, lo primero que teníamos era una serie de medidas de restricción a la libertad de tránsito y bueno, ya llevamos lo que hemos conocido como cuarentena, que siempre digo que es más bien una centena, pero habían otras medidas como los toques de queda, las restricciones a las ventas de alcohol, y estas medidas tuvieron un impacto importante en la criminalidad en general. Y entonces también había una pregunta de hipótesis y es si tenían algún impacto en la violencia que estaban sufriendo las mujeres. Y en esta lógica, la investigación lo que da cuenta
es de los siguientes elementos. Lo primero es que todos los países de la región durante este proceso han reportado aumentos en la violencia. Y estos aumentos en la violencia de las mujeres, contra las mujeres, puede ser en distintos elementos. Por ejemplo, en los servicios de atención y apoyo, que la mayoría lo lideran los mecanismos de adelanto de los derechos de las mujeres de la región, y no es por eso tan importante el rol que juegan nuestras ministras, pero otros son los números o las denuncias interpuestas ante los espacios judiciales. Estos a veces no coinciden. Y no coinciden porque es muy claro, porque la mayoría del aumento más importante está colocado en los servicios de atención y apoyo, porque son las ministras de la región quienes han creativamente inventado una serie de mecanismos extraordinarios para que las mujeres en tiempos extraordinarios puedan acudir a estos servicios digitalmente, virtualmente, a través de terceras articulaciones, como lo ha hecho Argentina con las articulaciones que se han logrado a través de las farmacias, etcétera. Decía que las tasas de femicidios también se han aumentado, que hay un aumento de los casos, y esto es muy importante porque hay 4 formas de violencia, pero las que más se han identificado durante este proceso son la violencia física y la violencia psicológica, y esta violencia psicológica nos abre además un gran paradigma, que es todo lo que está pasando con la salud mental de las mujeres en este proceso. También es muy importante que hemos encontrado un aumento de la violencia sexual contra las niñas, y esto está siendo perpetrada por parientes cercanos en los hogares. Esto realmente es un tema que nos tiene que preocupar. La vez pasada en la reunión que tuvimos con la ministra de Perú, decía que hay más de 400 denuncias en relación con este tema, y se ha reportado en la mayoría de los países. También hay un aumento en la vulnerabilidad de las niñas con discapacidad y las personas adultas mayores, quienes son las que tienen las menores herramientas personales para poder poner las denuncias y accesar a los servicios. Y en los temas de violencia digital, y esto no es casual, las personas, las menores de edad, están conectadas durante largas horas a la educación en línea, y también las adultas a la teletrabajo, y esto las ha expuesto a una violencia mayor en esta área, y hay crímenes denunciados relacionados con extorsión sexual y con pornografía infantil en línea. Pero además quiero decirles que en la investigación hemos encontrado una serie de nuevos patrones, y sobre todo están colocados en este ámbito de lo público, y aquí quisiera señalar que hay un aumento de la violencia contra las mujeres migrantes. También hay un aumento de violencia, y sobre todo en la figura de restricciones ilegítimas a la libertad de las trabajadoras domésticas. Hay denuncias en relación con las personas y las mujeres en condición de discapacidad, que está denotando un fuerte aumento. Hay denuncias de abandono de adultas mayores de edad, quienes estaban ya en situación de vulnerabilidad, llegan y las dejan en lugares o centros de atención y no las recuperan, y esto las coloca en una situación de abandono. También las mujeres que están en condición de calle han sufrido aumento de la violencia, y por supuesto que hay una violencia que nos está preocupando muchísimo, y es la violencia que están teniendo todas las personas dentro del sector de salubridad, y que el 80% de esta línea de atención primaria la constituyen las mujeres. Este es el diagnóstico que hemos encontrado, preocupante en realidad, y que amerita que exista una enorme esfuerzo de alianzas, ONGs, sector privado, sector público, por supuesto las responsabilidades del Estado, y por eso nuestra invitación a trabajar en conjunto, porque mover esta realidad implica una profunda alianza.
La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA, como parte de su compromiso en el marco de la pandemia, gestionó ayudas a través de su oficina regional de Tumaco para familias desplazadas por el conflicto armado en Roberto Payar, Nariño, para miembros de la Guardia Indígena Aguá y para guardianes del IMPEC de la cárcel Buchelí. La quinta edición del Cyber Security Summer Bootcamp, el programa internacional de capacitación de la ciberseguridad organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, y la Organización de los Estados Americanos, comenzó este lunes por primera vez en formato online. El acto de inauguración contó con la participación de la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y la secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA, Fara Urrutia. La ministra Calviño destacó que el Summer Bootcamp permite estrechar los lazos de colaboración internacional para convertir a España en un país de referencia en ciberseguridad. Por su parte, la secretaria Urrutia resaltó la necesidad de cooperación y trabajo conjunto de todos los países para hacer frente a los retos globales a través del fortalecimiento de capacidades que se plantean en ciberseguridad, un plano en el que recordó la colaboración entre INCIBE y OEA a través de diversas iniciativas. La primera jornada oficial del evento 2020 comenzó con las presentaciones del director del Departamento de Seguridad Nacional de España, Miguel Ángel Ballesteros, y del vicepresidente de Seguridad y Confianza de Microsoft, Tom Bart, así como la charla de Chema Alonso, Chief Digital Consumer Officer de Telefónica y Chairman de 11path. Durante 2 semanas, del 20 al 30 de julio, y distribuidos en 6 jornadas, prestigiosos ponentes compartirán sus conocimientos y experiencias en materia de ciberseguridad dirigidas a policymakers, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, especialistas de centros de respuesta a incidentes cibernéticos y personal del ámbito judicial y fiscal. 4 de esas jornadas serán restringidas bajo registro y las 2 restantes podrán seguirse públicamente a través del streaming en la página web del evento. Algunas de las temáticas que se abordarán durante el encuentro son los principales desafíos de la ciberseguridad a nivel regional y global, los nuevos escenarios de la hiperconectividad motivados por el 5G y la inteligencia artificial, la importancia de la concientización y la cooperación internacional y el ciberdelito y la aplicación de la ley, entre otras. Toda información, así como el programa completo, está disponible en la página web del evento. El trabajo que la OEA y sus Estados miembros vienen haciendo en el marco de la REMJA adquiere mayor relevancia en un contexto donde los sistemas jurídicos modernos y robustos son esenciales para hacer frente a la emergencia del COVID-19. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.